Si vamos a la Biblia, hermano, libro de Jeremías, capítulo 7, y vamos a leer la palabra de nuestro Dios en la porción que sigue. Jeremías, capítulo 7, y vamos a leer solamente esta noche el versículo 5. Vamos a continuar con esta serie de mensajes que se titula Mejorad, mejorad. Pero esta noche vamos a considerar una vez más qué es lo que Dios quiere que podamos mejorar. Ninguno de nosotros vamos a mejorar si no entendemos cuál es la realidad nuestra y hacia dónde Dios quiere. Y mejorar no solamente es un pequeño cambio, sino todo lo que Dios espera es lo contrario, es un estado nuevo en el Señor. Mejorar involucra, así Dios espera que nosotros delante del Señor, en su casa, podamos vivir. Así que a medida que lo encuentra, lo invito a ponerse de pie una vez más. Jeremías 7, verso 5, la palabra de nuestro Dios dice así: pero si mejorareis cumplidamente vuestros caminos y vuestras obras, si con verdad hiciereis justicia entre el hombre y su prójimo. Una vez más dice la Biblia, si con verdad hiciereis. Vamos a considerar esta noche qué es lo que Dios quiere que mejoremos. Hemos visto nuestros caminos y estamos viendo nuestras obras. Y aquí dice el Señor, si con verdad hiciereis. Sabemos que nosotros no somos salvos por obra, pero sí Dios nos salvó para que vivamos en buenas obras. Las obras son los frutos de nuestra vida, lo que producimos, lo que hacemos. Y Dios espera que actuemos con verdad. Vamos a orar y que sea Dios que nos guíe. Ay, Padre, gracias por esta noche. Qué lindo estar en tu casa, orando, cantando. Y qué lindo escuchar a estos niños tan pequeños, Señor, levantar su voz. Y también, Padre, ahora suplico tu dirección porque ha llegado el tiempo de escuchar tu palabra. Padre, tú conoces el corazón de todos los que estamos aquí. ¿Quién podrá engañarte, Señor? ¿Quién podrá decir limpio estoy? Aún hay pecado que ni siquiera nosotros sabemos que está mal. Están ocultos ante nuestros ojos, sin embargo, están mal delante de ti. Padre, esta noche quita cualquier pensamiento vil, pueril, que impida que nuestro corazón se acerque a la verdad y que tú obres de tal manera que con verdad podamos vivir haciendo lo que a ti te agrada. Padre, no es tanto el mensaje, sino es nuestra vida que predica el mensaje del Evangelio. Si con verdad hiciéramos, ayúdanos hoy. En el nombre de Cristo te ruego. Amén. Por favor, hermano mío, una vez más ocupe su lugar. El varón de Dios, Jeremías, su nombre significa Jehová se levantará, y tiene toda razón porque muy pronto nuestro Dios va a derramar desde lo alto su ira y consumirá a su pueblo. Es más, en los días que vendrán, en los próximos años que vendrán, al final del ministerio de Jeremías, el Señor cumplirá su promesa y destruirá por completo a su pueblo. Mientras tanto, el año 608, Jeremías inicia su ministerio delante del rey Joacim, y Dios le pide en primer lugar que se acerque a la puerta de su casa, porque tiene un mensaje no para todo el pueblo, sino de manera especial para aquellos que entran por las puertas de su casa a predicar o a ofrecer el sacrificio acostumbrado. Así que Jeremías levanta su voz en alto y una vez más predica la palabra. No es un mensaje agradable, no es un mensaje que está cayendo bastante bien el corazón de los que entran a la casa del Señor, sino es un mensaje que está yendo en contra de todo lo que ellos anhelan, en contra de la vida que ellos tienen, en contra de la religión que han albergado para adorar a nuestro Dios. Y el mensaje está en el versículo 3, mejorad, mejorad, mejorad. La voz de Dios a todo aquel que llega a su casa a alabarle y presentarle un sacrificio es esta: mejorad. Y el mensaje debe ser para nosotros también, hermano mío, mientras todavía estamos con vida, mientras la ira de Dios no cae sobre este mundo, que es el mundo de la ira, que Dios va a destruir, mientras todavía no estamos ante la presencia de ese Dios, Dios espera esto: mejorad, mejorad, mejorad. Y hemos meditado mucho en el significado de esta palabra. No solo es un proceso, no es un pequeño avance. Cuando Dios dice mejorad, está diciendo: esta es tu penosa condición, yo lo desapruebo y espero que vivas así. Esto es lo que yo espero: mejorad,
mejorad. Pero Dios en su gracia, hermano mío, no es un Dios que solamente va a determinar su ley. Mejorad, porque muchos, aunque vivimos tratando de cumplir la ley y las ordenanzas, nunca vamos a lograr hacerlo. No vamos a poder, fracasamos. Es una locura, hermano, tratar de llegar a la presencia del Señor y ser aceptables cumpliendo la ley. Es imposible. Tendríamos que cumplir todas las leyes que están aquí. Solo en el Antiguo Testamento hay 630 y tantas leyes. Tendría que saber usted todas las leyes, tendría que haber cumplido todas y nunca debió haber fracasado en desobediencia a ninguna de ellas. Es imposible. Pero Dios por eso dice, mejorad, porque proviene de Él. No solo el mandamiento, sino también el poder de lo alto para mejorar. ¿No cree que su esposo necesita mejorar? ¿No cree que su esposa necesita mejorar? ¿No cree que sus hijos necesitan mejorar? Si usted piensa que está bien, tiene un serio problema con el Señor. Y si cree que va a venir una iglesia perfecta, también hay un serio problema. Todavía vivimos en un mundo lleno de maldad y somos hombres que luchamos con esa maldad. Pero Dios espera que mejoremos. Mejorad, mejorad. Año tras año Dios dice, ya es tiempo, mejorad. Mejorad. Yo espero que así podamos vivir de manera personal, familiar y como pueblo suyo. Y para eso nuestro Dios nos está mostrando 3 lecciones. Y la primera lección para mejorar, Dios nos dice, es necesario entender el requerimiento. Muchos quieren mejorar, pero no saben a dónde, no saben cómo mejorar, no saben qué mejorar, no pueden ver lo que está mal en sus vidas. Y Dios va a poner su dedo en la llaga, en la herida de nuestra maldad, y va a decir, esto lo que yo espero de manera específica. El versículo 3 dice, mejorad vuestros caminos y vuestras obras. ¿Qué es lo que espera que Dios podamos mejorar? ¿Cuáles son las áreas de nuestra vida que Dios espera que mejoremos? Y la Biblia hace el hincapié, vuestros caminos y vuestras obras. Una vez más he de recordar, hermano mío, no es el camino del hermano, no es el camino del otro, no es la obra de los que están delante de ustedes. Si vamos a empezar a mejorar, Dios dice, primero es necesario mirar la tremenda viga que está incrustada en nuestros ojos antes de mirar la paja del hermano. Porque si comete ese terrible mal, está yendo y embriagándose de religión, solamente viendo lo demás y no viendo su propia condición. Dios dice, su obra, su camino de cada uno de los que estamos aquí debe mejorar. Es lo que dice, vuestros caminos y vuestras obras. Cada uno de los que estamos aquí delante de Dios, Él está demandando, mejorad, mejorad. Y mi amado hermano, hemos visto cómo Dios aborrecía los malos caminos y hemos visto una serie de características del mal camino. Es nuestra mala manera de andar. Delante del Señor Dios dice, esto está mal, y dijo, mejorad, mejorad su camino lleno de lujuria, mejorad su camino lleno de perversión, mejorad sus caminos. Y también hemos visto que Dios dijo, mejorad vuestras obras, mejorad lo que están haciendo, mejorad de la manera que están viviendo, mejorad, mejorad. Y hemos visto ciertos ámbitos en cuanto a Dios, mejorad esa actitud hacia el Señor, en cuanto a su palabra, mejorad, en cuanto también a su casa, mejorad, en cuanto a su trato a su prójimo, mejorad. Y Dios descartó a su pueblo con cada área de su vida, con cada obra que ellos hacían, en los ámbitos que tenían. Y Dios dijo, está mal. Por eso dijo, mejorad. Por eso envió a Jeremías. Y si este pueblo no va a mejorar, Dios va a derramar su ira y lo va a hacer. De aquí unos años más adelante, Dios dijo, este pueblo no mejoró, este pueblo menospreció, prefirieron su vanidad, prefirieron sus malas obras y sus malos caminos, y Dios los desechó. Pero ahora estamos meditando en el versículo 5, otra vez el hincapié y el énfasis de nuestro Dios. Pero si mejorareis cumplidamente vuestros caminos y vuestras obras. Este es el requerimiento. Dios señaló lo que está mal y ahora Dios está señalando lo que debería suceder en nuestras vidas. Hermano, si alguno de ustedes tiene cierta inseguridad sobre su salvación, la mejor forma de asegurarnos si somos salvos o no, no está que vayas al pastor y te haga una oración y tú te encomiendes nuevamente y a ver si siento que soy salvo. Hermano, está en la palabra de Dios. ¿De veras quieres saber si es salvo o no? Vaya a las Escrituras. Para eso se ha escrito las Escrituras. Y la palabra de Dios, el versículo 5, nos va a dar una buena señal de todos los que de veras son salvos. Porque Dios dice, si mejorareis cumplidamente vuestros caminos y vuestras obras.
¿Qué es lo que espera que Dios podamos mejorar? Nuestros caminos y nuestras obras. Y hemos meditado en el buen camino. ¿Cuál es la característica de esa nueva senda? Si nosotros somos salvos por gracia, por medio de la fe en el Señor, nuestro estilo de vida ya debió haber cambiado. No debo ser el mismo hombre que vino al Señor. Cuando el Señor llega a mi vida, todo lo cambia. Y lo primero que hará es cambiar mi senda. No es la espaciosa, sino la senda estrecha. Mi estilo de vida ha cambiado. Ya hemos visto las características de una nueva senda. Pero también, hermano mío, ¿qué ha cambiado en mi ser? ¿Qué ha cambiado en mi ser? Nuestras obras. Ha cambiado en nuestra vida nuestras obras, nuestros frutos. En Mateo 3:8 el Bautista predicó: haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Nuestra vida cambió. Dios no nos salva a través de las obras, nos salvó a través de la única obra que es Cristo Jesús. Pero nos salva para que andemos, en Efesios 2:10, en buenas obras. En buenas obras. Debe haber en nuestra manera de andar, en nuestra manera de hacer las cosas, en nuestra manera de conducirnos, que nosotros somos nuevas criaturas. Dios espera que este pueblo mejore, porque el problema del pueblo está lleno de religión, como veremos la próxima semana, disfrazando y tratando de agradar a Dios a través de ciertas obras, pero externas. Las obras a las que Dios nos llama son buenas obras, que no solamente es externo, sino parte de la naturaleza nueva, que no solamente trata de avanzar un tiempo, sino es consistente a lo largo de los años. Buenas obras. Y mi amado hermano, cuando volvemos a la palabra de nuestro Dios, hemos meditado en el versículo 5 y en primer lugar hemos visto cómo Dios espera que podamos vivir en buenas obras. Y nota la palabra de Dios en el primer ámbito: si con verdad hicieres justicia entre el hombre y su prójimo. Y lo primero que Dios dice: yo espero que vivan así, en buenas obras. Estos frutos deben haber si son míos, si son verdaderos adoradores, si son aquellos que son salvos por la sangre preciosa de mi Hijo amado. Entonces ustedes deben vivir así, en justicia entre ustedes y su prójimo. Y hemos visto el primer ámbito. Dios espera que vivamos así, justamente delante de nuestro prójimo. Por eso dice: si con verdad hiciereis. Y hemos visto que nuestra obra debe ser justa con los demás. Debemos obrar con misericordia, debemos obrar con verdad, con generosidad, con paz. Con paz. Oh, hermano mío, esto pertenece a los que han nacido de nuevo. Pero volviendo a la palabra de Dios y lo que me corresponde esta noche, otra vez dice ahí, versículo 5, si con verdad hiciereis. Hay otros ámbitos en el que el Señor quiere que usted y yo podamos reflejar esas buenas obras delante de Dios. Como le digo, hermano, esto solo pertenece a aquellos que han sido transformados por el Señor. Si no, es imposible. Si la naturaleza nuestra no ha sido transformada, es imposible. No se puede. El perro siempre va a volver a su vómito. Es su naturaleza. Como el necio vuelve a su necedad, como el pecador vuelve otra vez a practicar su maldad. Y pídele a un perro que deje de hacer eso, no lo va a poder hacer. Pídele al perro la tarea de un humano, no lo va a hacer porque su naturaleza le impide. Nuestra naturaleza en el Señor era así, necia, como este perrito que volvía a su vómito. Así era nuestra naturaleza, pero el Señor nos ha cambiado. Por lo tanto, tenemos una nueva naturaleza. Estamos revestidos del Señor y ahora nuestra vida anda en nuevas obras, en buenas obras. Y no tenemos que coaccionarnos para hacerla. No tenemos que esforzarnos en sobremanera para alcanzar esto. No, esto brota parte de nosotros porque forma parte de nuestra nueva vida en Cristo Jesús. El problema del pueblo en este instante no es que están tratando solamente de agradar a Dios. No, el problema de este pueblo no solamente es ciertas maldades que están en su vida. No, el problema en este pueblo es que están mal delante de los ojos de Dios. Y el más grave problema que ellos tienen es que no quieren ver esa penosa realidad en su vida. Hermano, hay muchas iglesias estos días y hay muchos que dicen ser y la verdad no lo son. En Mateo 7, a partir del verso 21, Dios va a empezar a decir:
No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Es más abajo va a decir muchos en aquel día. Muchos. La palabra muchos, polos, es innumerable. Muchos. Y Dios dice de esos muchos, no todo. Y si podemos llevar lo mismo a nuestra iglesia, Dios también podría decir esta noche, de todos los que estamos acá, de los muchos que estamos aquí, podría decir no todo. Muchos no son de veras salvos. No entienden tampoco la salvación y no quieren ver esa penosa realidad en su vida. Dios espera que vivamos en buenas obras. Si esto no forma parte de nosotros, si no están estos frutos, algo está mal. Y si nuestras obras solamente consisten en malas, algo está mal. El árbol malo da malo fruto, dijo en Mateo 7, pero el buen árbol da buen fruto. No puede el mal árbol dar buen fruto y el buen árbol dar mal fruto. No puede. No puede, porque su naturaleza ha cambiado, ha sido transformada por Dios. Y en este contexto, hermano, no solamente buenas obras en cuanto a nuestro prójimo. Hoy permíteme mostrar, hermano mío, 3 aspectos más de estas buenas obras bajo el título si con verdad hiciereis. Si con verdad hiciereis. Mi amado hermano, note la palabra del Señor en el siguiente aspecto. Volvamos a las Escrituras, libro de Jeremías capítulo 7. En cuanto a su prójimo hemos visto. Ahora quiero que puedan meditar en 3 aspectos más que Dios espera que podamos mejorar y presentar buenas obras. Si con verdad hiciéramos. Si con verdad hiciéramos. Primero, en segundo lugar, en cuanto a nuestro Dios. Mire la palabra de Dios en el libro de Jeremías capítulo 7 versículo 1. Palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo. Esta no es solamente una sugerencia, sino es la palabra de Dios. Pero primero Dios quiere que consideres de dónde está viniendo toda esta verdad. No proviene de la imaginación de Jeremías, proviene de Dios, de Jehová. La palabra Jehová aquí es el Dios autoexistente, el que era, el gran yo soy. Mi amado hermano, nuestro Dios ha tenido un solo interés desde la creación del hombre, desde la salvación de su pueblo hasta este día. Él se ha procurado mostrarse como el único y verdadero Dios. Y se ha mostrado revelar a esta creación suya de manera tan especial. Mostrándose como un Dios real, no solo como el creador de los cielos y la tierra, sino enviando para nosotros a su Hijo Jesucristo, el Dios hecho hombre entre nosotros, mostrándose a sí mismo, revelándose a sí mismo a través de sus obras, a través de su mensaje, a través del fiel cumplimiento de su propósito en la cruz del Calvario, para que usted y yo podamos conocerle, creer en Él y que Él sea el único Señor en nuestra vida. Si nosotros de veras hemos creído en este Dios, Él es nuestro Dios. Y a lo largo del libro de Jeremías, en el capítulo 7, Dios espera ser el Dios de su pueblo. El Dios de su pueblo. ¿Y qué evidencia esto en nuestras vidas? ¿Qué se debería evidenciar en la vida de este pueblo que Dios está diciendo mejorar? Porque Dios está viendo a su pueblo como vimos anteriormente. Y lo que está viendo no solo es el maltrato a su prójimo, sino también en cuanto a la persona de nuestro Dios. Él no es Dios, Él no es el Señor, aunque muchos lleguen a la iglesia y de boca hacia afuera proclamen portentosamente: Él es mi Señor, pero su vida no refleja que Él es su Dios y mucho menos que Él es su Señor. Mire la palabra de Dios en el versículo 3. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel. ¿Por qué Dios se presenta así? Porque se presenta en contra de su pueblo. En este instante nuestro Dios está siendo enemigo de su pueblo. Ese Dios se convirtió en Jehová de los ejércitos. Esta expresión siempre involucra a nuestro Dios con la espada desenvainada, listo para cortar de tajo a su enemigo. En este instante el enemigo más grande que enfrenta el pueblo es Dios. Por esa sencilla razón, Él no está en el trono del corazón de estos que vienen a adorarte, porque ellos están adorando a Dios, pero también a sus dioses. En primer lugar, Dios espera ser el único Dios de su pueblo. Vaya al libro de Jeremías capítulo 44 en el versículo 8.
Jeremías 44:8. Nuestra vida diaria, nuestra actividad diaria, cada pensamiento nuestro, cada obra nuestra debe predicar: Cristo es mi Señor. Cristo es mi Señor. Jeremías 44:8, la Biblia dice: haciéndome enojar con las obras de vuestras manos, ofreciendo incienso a dioses ajenos en la tierra de Egipto, a donde habéis entrado para vivir, de suerte para que os acabéis y seáis por maldición y por oprobio a todas las naciones de la tierra. Este es el problema en el libro de Jeremías, es el problema en el pueblo. Capítulo tras capítulo nuestro Dios está denunciando que Él no es el único Dios. Y las malas obras de estos que ofrecen, inciensan y se postran ante los dioses ajenos, Dios lo condena. Hemos pasado tiempo los domingos en la mañana y parte de los miércoles viendo ciertos dioses que aún están presentes en nuestras vidas. Y el Dios más grande, para no ir por mucho, el Dios más grande en la vida de muchos es ese yo, ese orgullo, esa vanagloria de la vida que está tan oculta, que está tan metida, tan tapada, que nadie podría sospechar que alguno de nosotros se venera a sí mismo antes que al Señor. Dios espera esa buena obra delante de Él, que en cada día nuestra se refleje: Él es mi Dios, Cristo Jesús es mi Señor. ¿Por qué llego temprano a la iglesia? Porque Cristo es mi Señor. ¿Por qué ando en la verdad? Porque Cristo es mi Señor. ¿Por qué he de amar a mi hermano? Porque Cristo es mi Señor. ¿Por qué he de perdonar al otro? Porque Cristo es mi Señor. ¿Por qué voy a reconocer las maldades que aún luchan en mi vida? Porque Cristo es mi Señor. Cada cosa en mi vida debería predicar esta sencilla verdad: Cristo es mi Señor. Nuestro Dios espera eso. Volvemos a la palabra de Dios, hermano. No solamente Dios espera que Él sea nuestro único Dios, sino también Dios espera que andemos solamente en pos de Él. Si Él es nuestro Dios, cada vida, cada actividad nuestra debe predicar: Él es mi Señor, en mi hogar, en mi vida, en mi casa, en cada plan, cada actitud. Pero también Dios espera que ande en pos de Él, que mi vida sea plenamente consagrada a Él. Cada actividad mía, cada deseo mío ha sido puesto en ese altar. Mire el libro de Jeremías capítulo 7, hermano mío. Jeremías capítulo 7. Capítulo 7. Y estamos leyendo ahora el versículo 6. Dice: y no oprimiereis al extranjero, al huérfano y a la viuda, ni en este lugar derramaréis la sangre inocente, ni anduviereis en pos de dioses ajenos para mal muestro. Ahora note el versículo 9. Jeremías 7:9 dice: hurtando, matando, adulterando, jurando en falso, incensando a Baal y andando tras dioses extraños que no conociste. Es lo que el pueblo tenía. No están dando en pos de Dios, sino en pos de sus dioses. Estos han sido consagrados, y ellos, incluso más adelante al final del capítulo 7, han consagrado sus hijos a estos dioses. Cuando usted lee la palabra de nuestro Dios, hermano, en el libro de Romanos 12, y conoce esta porción, versículo 1 y versículo 2, la palabra de Dios dice: os ruego, hermanos, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y luego dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Qué espera nuestro Dios? ¿Cuál es la actitud? ¿Cuál es la buena obra que Dios espera delante de Él? En primer lugar, que Él sea el único Dios en nuestras vidas. Cada área de nuestra vida debe predicar: Él es mi Señor. ¿Qué espera nuestro Dios de sus hijos? Que nuestra consagración solamente sea a Él. Si vamos a andar, si vamos a seguir, si hay un solo deseo en nuestro corazón, es conformarnos a la imagen de ese Dios, poniendo nuestras vidas en ese altar como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, totalmente apartado de mi vana manera de vivir, totalmente apartado de conformarme a este mundo, totalmente apartado de mis deseos, sino simplemente puesto en ese altar como sacrificio. Ese es el culto que Dios recibe. Eso es lo que Dios espera del cristiano promedio, que diga: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Cada paso, cada deseo se conforma al Señor. No anda tras la iglesia nada más, no anda tras los hombres, no anda tras un interés, anda detrás del Señor, anda detrás de esas pisadas. Ha consagrado toda su vida
en la presencia de su Dios. Volvemos a las Escrituras, mi querido hermano. Libro de Jeremías, capítulo 7, el versículo 15. ¿Qué más quiere Dios? ¿Qué más quiere Dios? Y si en verdad hiciereis, no solo con nuestro prójimo, sino delante de Él mismo. Él espera ser el único Dios. Él espera que nuestra vida esté plenamente consagrada a Él. Pero Él también espera que vivamos en su presencia. En su presencia. Jeremías 7:15 dice: os echaré de mi presencia, como eché a todos vuestros hermanos, a toda la generación de Efraín. Tú pues no ores por este pueblo, ni levantes por ellos clamor, ni oración, ni ruegues, porque no te oiré. ¿Ves? ¿No ves lo que estos hacen en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén? El Dios que ve todo, el Dios que escucha todo y juzga a todos, dice: no más en mi presencia, no más. Las maldades de estos subieron y colmaron la paciencia de nuestro Dios, porque sencillamente el pueblo no quiso vivir delante de la presencia de Dios. Quería vivir delante de la presencia de sus dioses y delante de Dios. No se puede. Hermano mío, ¿no cree usted que es un gran privilegio acercarse a la presencia de Dios? Usted, siendo un hombre pecador, alguien que falló al Señor en su manera de pensar, actuar, quizá este mismo día pecó, mintió, estafó. Solo Dios sabe lo que acuña el corazón suyo esta noche. El simple manera de pensar mal sobre mi hermano ya lo condenó. Pero a pesar de ello, no, el Señor se acercó a nosotros hoy. No, todavía tenemos la invitación de: venid a mí los que estáis cargados y trabajados, yo os haré descansar. Porque es por gracia, hermano, es por gracia, es a través del precioso sacrificio de Cristo Jesús que Él nos invita a acercarnos a Él y que Él se acerque a nosotros. ¡Qué gran privilegio! Y cuando entendemos ese gran privilegio, entendemos que para nosotros solo queda por gracia un solo lugar para vivir, y es en la presencia de Dios. Hay de aquellos, hermano mío, que disfrutan de entrar en su presencia, pero como aquellos que habitan solo en el atrio y de vez en cuando entran al lugar santo y de vez en cuando al lugar santísimo. Pero hay de aquellos que suelen habitar en el lugar santísimo. Hay de aquellos que han consagrado por completo su familia, su vida, todos sus deseos, y viven plenamente en la presencia de un Dios glorioso y 3 veces santo. Todo cambia, hermano, cuando vivimos delante de la presencia de Dios. No habría ladrones entre nosotros, porque no podrías robar delante de un Dios que lo ve y lo escucha y lo sabe todo. No habría calumnias entre nosotros, porque habría el entendimiento y el temor de que hay un Dios que está viendo y escuchando todo y vivo en su presencia. ¿Te imaginas vivir en el lugar santísimo? Siendo nosotros pecadores, en la sangre del Señor Jesucristo somos posicionalmente limpios y santos, que podemos vivir en ese lugar. Cuando el Salmo se está diciendo: el que habita al abrigo del Altísimo, es lo que está diciendo. Si quiere todas las promesas que vienen ahí de bendición y de cuidado y protección, lo único que Dios espera es que vivamos en el abrigo del Altísimo, en esa santidad suya. Allí hemos hecho nuestra tienda, delante de su gloriosa presencia. Hermano, medite esta noche. ¿De veras vive la presencia de Dios? ¿De veras? ¿Hablaría como si Dios estuviera oyendo? ¿Vería como si Dios estuviera aprobando? ¿Hablaría como si Dios nunca los juzgaría? La cosa sería distinta. Nosotros tenemos tanta reverencia a ciertas autoridades y nuestra conducta lo demuestra. No vamos a entrar, por más quien sea el presidente, pateando el palacio de gobierno. Hay cierta conducta que se respeta. Igual usted sabe, tiene una manera de comportarse ante sus autoridades, sus jefes, y está bien. Pero imagínate vivir en la presencia de ese Dios santo y glorioso, y está en medio de nosotros esta noche. Volvemos a la palabra de nuestro Dios, hermano. Libro de Jeremías, capítulo 7, y seguimos avanzando. Si en verdad hiciereis lo que Dios espera, es eso: una correcta actitud, buenos frutos, buenas obras en cuanto a nuestro prójimo, pero también en cuanto a su persona. Pero en tercer lugar, hermano mío, en cuanto a su casa. En cuanto a su casa. Jeremías capítulo 7, versículo 2. Note la Biblia. Porque a la puerta, ponte a la puerta, note la Biblia, de la casa
de Jehová. Y va a repetir todo esto a lo largo de Jeremías capítulo 7. El énfasis es la casa de Jehová. No solo Dios espera una buena conducta nuestra ante nuestro prójimo, que es lo que Dios produce, en cuanto a la persona de nuestro Dios, sino también en cuanto a su casa. Qué interesante, hermano, cómo Dios se muestra aquí. Dice allí en esta casa, ponte a la puerta de la casa de Jehová. Primero, hermano mío, nos da totalmente la verdad que ese lugar, esa casa, no es de Jeremías, no es de los sacerdotes, ni del sumo sacerdote, tampoco es la casa del pueblo. No es una comunidad, sino es de Dios. El dueño es el Señor. Si nosotros meditamos en esta sencilla verdad, en el libro de 1 Timoteo 3, vamos ahí para no estar parafraseando esto. Y note las escrituras aquí también. 1 Timoteo capítulo 3, versículo 15. Para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Dios está hablando de su casa, está hablando de la iglesia de Dios. Y cuando hablamos de iglesia, estamos hablando de la congregación que Él se apartó para sí mismo. Y estamos hablando de que tiene todo el derecho de decir, es mi casa, es mi iglesia. Y si vamos al Nuevo Testamento, están todas las más grandes verdades. Y con mayor autoridad nuestro Dios dice, esta es la iglesia del Dios viviente. Porque su Hijo amado, Cristo Jesús, nos compró por precio. Derramó su sangre preciosa. Y la sangre de Cristo predica el gran precio que le costó al Señor a ganarse un pueblo para sí. Entonces, volviendo al libro de Jeremías capítulo 7, Dios quiere que entendamos esta verdad. Esta es mi casa. Pero no solamente entendiendo que Él es el dueño, sino entendiendo también algo, hermano mío, lo que Él cobija dentro de esto. Porque Él dice, es mi casa. La palabra casa en el Antiguo Testamento es una palabra muy especial, bastante bonita. Si tuviéramos nosotros el entendimiento de leer el idioma en el que se escribió estas porciones en el hebreo, notarías que la palabra hijo e hija, todo deriva de una misma palabra, de una misma raíz, que es la palabra casa. Casa. Lo que Dios está hablando cuando habla de casa, no solamente está hablando del pueblo que Él se ganó y Él es el dueño, sino está hablando de su familia. Está hablando de su familia. Cuando la Biblia habla de la casa de Dios, está hablando también de su familia. De su familia. Y mi amado hermano, si entendemos esto, mira lo que Dios espera. Cómo nos debemos conducir. Cuáles son las obras que Él dice mejoren cuando llegamos, no solo ante los hermanos, no solamente ante la presencia de Dios, sino en su casa, en la iglesia que Dios se ganó, en su pueblo, en su familia. Note la palabra de Dios, libro de Jeremías capítulo 7, versículo 2. Primero, Él quiere que entendamos que es su casa. Jeremías 7, 2, ponte a la puerta de la casa de Jehová. Usted debe entrar con ese pensamiento que hemos puesto al principio. Esta es su casa, no es mi casa, no soy el dueño, no soy el dueño, es el Señor. Y Él es el dueño y Él va a defender su casa. En 1 Timoteo 3:15 hemos visto que esta es la iglesia del Dios viviente. Y cuando la Biblia usa la expresión la iglesia del Dios viviente, a lo largo de Génesis y Apocalipsis podrá notar una verdad. Es Dios como Jehová de los ejércitos yendo por delante y Él mismo va a defender lo que es suyo. Él mismo va a ir y va a hacer lo que tenga que hacer para defender su nombre en su lugar que Él ha escogido. Si Dios tiene que lidiar con alguno de nosotros, lo hará. Él es el dueño de este lugar. Él es el que trae y Él es el que quita. Pregúntale a Cam en la congregación en el Antiguo Testamento, ¿dónde está Él? Pregunta a los hijos de Aarón, Nadab y Abiú, que presentaron el sacrificio extraño. Pregúntales qué tal les fue con ese Dios viviente. Pregúntale a aquel amigo de David, por más allegado suyo, que tomó del arca del pacto y quiso llevarla y Dios lo mató instantáneamente. Pregúntale cómo es lidiar con la iglesia, o mejor dicho, con el Dios viviente.
Pregunta a Ananías y Zafira en el libro de Hechos capítulo 5. ¿Qué tal es lidiar con la iglesia del Dios viviente? Nosotros haremos lo que haremos, pero cada uno de nosotros vivimos delante del Dios viviente. Así que cuando venimos a la casa de Dios debemos entender que estamos ante la presencia del Dios viviente, del que se ganó un precio con su sangre para traerse un pueblo para sí. Volvemos a las Escrituras. ¿Qué más? ¿Qué más? Note la palabra de Dios, hermano. Libro de Jeremías, capítulo 7, versículo 2. Ponte a la puerta de la casa de Jehová y proclama allí esta palabra y di: oíd palabra de Jehová. Verso 3. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Cuando venimos a la casa de Dios, Dios espera esto, que entendamos que Él es el Señor, Él es el dueño y Él defiende su casa. En segundo lugar, si venimos a la casa de nuestro Dios, ¿qué más espera a Dios? Cuando venimos a la casa de Dios, Dios espera que nosotros vengamos a escuchar su palabra. A escuchar su palabra. Oíd, proclama allí esta palabra en el verso 2. Verso 3, así ha dicho Jehová, pero dice, proclama allí esta palabra. Cuando venimos a la casa de Dios, Dios espera que se predique su palabra y que escuchemos su palabra. Es lo que Dios espera. Podemos hacer muchas otras cosas, sí, pero principalmente Dios espera que vengamos a escuchar su palabra. A escuchar su palabra. Y hermano, aunque usted esté aquí, puede ser que su mente y su corazón no estén aquí. ¿Cuántas verdades se debe predicar de la palabra del Señor de este lugar? No mi verdad, no su verdad, no la verdad de otros, sino la palabra de Dios. Por definición en Tito, la predicación y la manifestación de la palabra de Dios. Así ha dicho el Señor. Jeremías escuchó la palabra de Dios, se dio media vuelta y repitió exactamente lo que Dios ha dicho. La palabra de Dios. Pero el problema está en este, hermano. Porque este pueblo no está así mejorando su actitud a la casa de Dios. Va a decir Dios, incluso esta no es mi casa donde es invocado mi nombre, sino ustedes han hecho cueva de ladrones. Es guarida de cualquier cosa, pero no es mi casa. No entienden que esta es mi casa. Yo soy el dueño y yo voy a defenderla. Tampoco entienden que vienen a escuchar mi palabra, porque no tienen oídos para escuchar. No son los predicadores de estos días, han cambiado el mensaje, Cristo Jesús más algo más, sino que las gentes de estos tiempos no quieren escuchar la palabra de Dios. Ofende, puede ser que algún otro no, ya sea pasado de moda, o simplemente no tiene oído. La palabra de Dios rebota, como tiene un corazón duro por la maldad que está sobre él. Las aves de rapiñas rápidamente se llevan la semilla y es infructuosa, años en la iglesia, pero años en su misma y penosa condición. Mire lo que dice la palabra de nuestro Dios, Eclesiastés 5, verso 1. Eclesiastés 5, verso 1 dice: cuando fueres a la casa de Dios, primero Dios quiere que tengas esta conducta: guarda tu pie. ¿Qué es lo que Dios quiere? ¿Por qué Dios quiere que tenga esta expresión bíblica? Dada la referencia, ten mucho cuidado. Es la casa de Dios. Guarda tu pie. No es un patio de juegos. No es una reunión social nada más. No es un lugar donde cada uno puede hacer lo que quiere. Dios dice, guarda tu pie. En 1 Timoteo 3:15, Dios dice, debes saber cómo conducirte. Pero dice, lo primero que Dios quiere que tenga cuidado es esta: y acércate más para hablar. Amén. No, para oír, que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no saben que hacen mal. ¿Cuál es la diferencia de los necios? Hablan. Tratan de presentar sus sacrificios, pero sin buscar la verdad en sus vidas. Dios dice, acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio. O sea, el énfasis no está tanto, gracias a Dios que podemos cantar, gracias a Dios que podemos traer especiales, gracias a Dios que podemos hacer muchas cosas, pero el énfasis está en su corazón si de veras quiere aprovechar y tener la aprobación de Dios. Es simplemente venir con la actitud: Señor, háblame.
Yo no sé. No es tanto el predicador. Hoy predica este pastor, otra vez el mismo. Qué aburrido. No puede invitar a otro. Invita a otro, invita a otro. No, hermano. No está en el predicador, está en la palabra de Dios. Y un buen mensaje siempre va a ser un buen mensaje, siempre y cuando se predique la palabra de Dios. Así ha dicho el Señor. Y hermano, siempre hay un mensaje. Si usted está aquí y no se lleva nada, algo ha pasado. Algo debe haber dicho Dios, algo debe haberlo exhortado, en algo debe haberlo instruido, en algo debe haber el Señor redarguido en su corazón y corregido. Porque Dios dice, acércate más para oír, que para ofrecer, que para hablar, no, para oír. Hermano, el problema es que no hay oídos, es que ya estamos tan cargados, no se puede echar más agua a un vaso lleno, no se puede. Hay muchos que llegan con el corazón ya lleno de prejuicios. No, yo ya sé, no, yo ya conozco, no, yo ya vi todo esto. Es verdad. La palabra de Dios nos anima a meditar en eso. Hermanos, Dios dice, si sabemos algo, ni siquiera sabemos cómo debemos saberlo. Cuando leemos a ciertos autores muy apegados a la palabra de Dios, estoy leyendo un libro, Todo por Gracia, del predicador Spurgeon. Qué precioso libro. Y digo, hay hombres que nadan en tales profundidades, en las verdades y en el conocimiento de la gracia. Y uno se mira tan pequeño intentando hacer algo. Y aún Spurgeon delante del Señor, wow. No hubo otro hombre más grande, hermano, en las Escrituras, que nacido de hombre, y no era Spurgeon, era Juan el Bautista. ¿Qué verdades no predica este hombre? Y en el desierto. No tenía una gran biblioteca, pero simplemente era la voz de uno que clamaba en el desierto. Así ha dicho Jehová. Más para oír. Cuando venga a la casa de Dios, procure oír. Señor, háblame. Háblame. Volvemos a la palabra de nuestro Dios rápidamente, hermano, ya estoy sobre la hora. Volvemos a las Escrituras. Note las Escrituras. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Note el versículo 6. Y no oprimiréis al extranjero, ni al huérfano, ni a la viuda, ni en este lugar derramaréis la sangre inocente. Hablando de la iglesia, no derramaréis la sangre inocente. Esta es la actitud de un pueblo que se aborrece a sí mismo, se odia tanto entre ellos que son capaces de matar. Sea culpable o no. El problema de ellos que no solo están matando a los culpables, sino a los que no son. Hermano, cuando venimos a la casa de Dios, Dios espera que entendamos que estamos lidiando con el Dios de la iglesia. Cuando venimos a la casa de Dios, Dios espera en buenas obras que vengamos a escuchar primero. Cuando venimos a la casa del Señor, Dios espera que vengamos a mostrar amor. Amor, el amor con que nos amó. Lo que más aborrecía a Dios, lo que hizo tan abominable este lugar, porque antes estaba en Silo su casa, Dios lo quitó de esa tribu de Efraín, no puede estar ahí. Ahora lo puso en Sión, se supone que en esta tribu de Judá, allí sí se comportarían, pero lo que más abominó tanto en Silo, tanto en Sión, es la violencia y el odio que había entre su pueblo. Lo que más aborreció nuestro Dios era eso. ¿Por qué? Es su segundo gran mandamiento. Amarás primero al Señor sobre todas las cosas. Y Cristo dijo, el segundo es semejante. Ya dijo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Es lo primero que dijo. Sobre su prójimo, amarás. Y cuando venimos a la casa de Dios, lo que Dios espera es que mostremos amor. Hermano, todas las palabras suyas van a retumbar como el címbalo que retiñe en un metal sin vida y se irá tras el sonido y simplemente quedará ahí. O será tan inerte su vida piedosa en el Señor si no viene entendiendo esta verdad en su vida, que no solamente es palabra, sino que Dios dice en hecho y en verdad. Es una actitud que debe sentirse, debe palparse, debe evidenciarse. Tan real debe ser el amor que debemos tener entre nosotros en la iglesia. Si pudiéramos traer un cuchillo y cortarlo, debería sangrar.
Lo que Dios más abominó de su casa, de este lugar, es eso. Mire la palabra de nuestro Dios, hermano, 1 Timoteo 1, verso 5. Dice, pues el propósito de este mandamiento, de la palabra de nuestro Dios, está hablando a Timoteo, verdadero hijo en la fe, es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. ¿De dónde se produce este amor? No es simplemente un afecto. No es simplemente, ay, tú me tratas bien, yo también te voy a tratar bien. Tú no me caes bien, entonces te trato mal. No es eso. No es eso. Porque esto procede, en primer lugar, de un corazón limpio. Si no hay un corazón limpio, nunca va a poder manifestar ese amor. Luego, de donde viene de una buena conciencia, porque está llena de la voluntad, de la palabra del Señor, sabe lo que debe hacer. Y en tercer lugar, procede de una fe no fingida. Esto que cautivó el corazón, llevó esta fe y avivó como un fuelle, de tal forma que esta fe realmente se arraigó en Cristo Jesús. Así que el corazón es limpio, la fe no es fingida, y la conciencia, como todos estos tres elementos trabaja armoniosamente para producir un amor real. El amor con el que Dios me amó, ese amor que conocí a través de este mandamiento, a través de contemplar la cruz del Calvario, es el mismo amor que ahora habita en mí y que ahora debo mostrar a los que están delante de Él. Si alguno no ama a su hermano, no ha nacido en él. Leo 1 Juan capítulo 3, si alguno aborrece a su hermano, no es de Él. No es de Él. Y hermano, no es solo amor de palabras, es en hecho y en verdad. Pleitos, contiendas, iros, celos, enojos, eso no está delante de Dios. Siempre para pelear debe haber dos. Un día había problemas con Abraham y Lot. Sus siervos estaban peleando por los pastos y el agua y los pozos. Y Abraham vino y dijo, hermano, no debe haber problema entre nosotros, somos hermanos. ¿Dónde quieres ir tú? Ya yo iré por el otro lado. Alguien debe madurarse. Alguien debe mostrar que de veras ama. Si este amor en nuestra iglesia no es palpable, un día nosotros vamos a dar cuentas al Señor. Y Él vendrá diciendo, has dejado este primer amor. Si tú dices que me amas, amarás hasta el enemigo. Dios dice que fácil es amar a los que te aman. Qué fácil sonreír a los que te sonríen. Qué fácil es ayudar a los que te ayudan. Pero a ver a tu enemigo. A ver a tu enemigo. Volvemos a la palabra de nuestro Dios, hermano mío, y vamos a terminar considerando esta última verdad. Volvemos a la palabra de nuestro Dios. Libro de Jeremías, en el capítulo 7, y nuestro Dios nos está mostrando cómo debe ser nuestra actitud. Si en verdad hiciéramos con nuestro prójimo, si en verdad hiciéramos delante de su persona, si en verdad hiciéramos en su casa, Dios espera que lleguemos entendiendo que Él es el dueño, que vengamos a escuchar, que vengamos a mostrar amor. Pero para terminar, note Jeremías 7, verso 2, también que vengamos para glorificar su nombre. Jeremías 7:2 dice, ponte a la puerta de la casa de Jehová y proclama allí esta palabra y di, oíd palabra de Jehová, todo Judá, los que entráis por estas puertas para adorar a Jehová. Ahora nota el mismo Jeremías en el capítulo 7, en el versículo 10. Vendréis y os pondréis delante de mí en esta casa sobre el cual es invocado mi nombre. Cuando venimos a la casa de Dios, Dios espera esta buena actitud, que vengamos a glorificar su nombre, a adorarle a Él sea la gloria en la iglesia, menos de nosotros, más de Él. Y también en esta casa, como dice el versículo 10 que hemos leído, su nombre es invocado. Versículo 11, su nombre es invocado. Y se va a lo largo de la palabra de Dios. Esta casa también es casa de oración. Casa de oración. Su nombre es invocado. El problema que ellos hicieron de esta casa, casa de ladrones, no casa de oración. Cristo dijo en Mateo, esta es mi casa de oración, pero ustedes le han hecho cueva de ladrones. Casa de oración. Jeremías, segunda de Crónicas 7:13, 7:14 dice, si se humillare mi pueblo, sobre el cual es invocado mi nombre, y oraren,
y buscaren mi rostro, la Biblia dice, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Mi amado hermano, ¿cuál es nuestra actitud hacia nuestro prójimo, hacia nuestro Dios? ¿Cuáles son nuestras obras en su casa? ¿Venimos correctamente? Porque cuando termina esta porción de las Escrituras, mi querido hermano, si note el libro de Jeremías, una vez más, capítulo 7, el último verso, verso 30, dice, porque los hijos de Judá han hecho lo malo ante mis ojos, dice Jehová, pusieron sus abominaciones en la casa sobre la cual fue invocado mi nombre, amancillándola. Oh, hermano, ¿de cuántas iglesias Dios nos dirá esto? Porque no solamente Él debe ser glorificado, no solamente debe ser invocado, sino que nuestro Dios también debe ser santificado en su casa. Pero no solamente como nosotros estamos procurando hacer, con una música correcta. No solamente tratando de tener cierta conducta, cierta postura. No solamente eso. Si de veras queremos santificar a nuestro Dios, cuando Dios habla de las abominaciones en su casa, está hablando de la terrible actitud de que estos primero adoran a sus dioses y luego entran a la casa de Dios y quieren adorarle a Él. En 1 Pedro 3:15 dice, si no, santificad a Dios el Señor primero en vuestros corazones. No dice primero en la iglesia, no dice primero en los lugares, no dice primero en... Qué fácil es acá no emborracharse. Pero Dios quiere que vengamos a su casa para santificarle, pero primero en nuestros corazones. En nuestros corazones. Hermano mío, si en verdad hicieres, y si esto no pasa en nuestra vida, o al menos esta noche tenemos la actitud de ver esto no está tan bien, ¿qué hemos de hacer? Dios dice, mejorad, mejorad. Volvamos al Señor, pidamos gracia de lo alto y perdón, y que sea Él que nos levante. Mejorad. Vamos a terminar en oración, mi hermano Johnny luego pasará y concluirá el servicio. Padre, gracias por esta noche, gracias por tu palabra, gracias por el privilegio, Señor, de ver la verdad. Yo necesito mejorar. Perdóname, Padre, solo tú puedes ayudarnos, solo tú puedes producir frutos. Solo esa savia, Padre, que tomamos de la vid llegará a estos pámpanos nosotros para vida y para producir buenos frutos. Ayúdanos, Señor, ayúdanos a mejorar, a ser en verdad delante de nuestro prójimo, delante de tu presencia, en tu casa. Pero también dirás más adelante en cuanto a tu palabra. Ayúdanos, Padre, en nombre de Cristo, bendícenos. Amén. Adelante, mi hermano.